Es un día muy iluminado, ¿verdad? Está lindo el día y más lindo todavía es porque es sábado, ¿verdad? Más bonito, más lindo porque es sábado. Y es lindo también porque ustedes están aquí. Ustedes están aquí. ¿Qué tal si al que está al lado dígale bienvenido aquí a tu iglesia? Ahora sí los vi sonreír. Bueno, mis amados, el día de hoy reciban un saludo de mi esposa. Ella no está conmigo el día de hoy, me está haciendo falta mucha. Ella está, le toca la predicación en la iglesia de Claremont. El día de hoy es el Día Internacional de la Mujer, se celebra. Así que, damas, caballeros, díganle feliz Día de la Mujer a las damas que están ahí. José, a tu esposa, feliz Día de la Mujer. Díselo, díselo. Feliz día, damas, feliz día a todos ustedes. Que el Señor los diga. Sí, que no cocinen, que no laven los platos, que no. Sí, sí. Ok. Entonces laven los platos por lo menos. Ok, muy bien. Hermanos, en el mundo están pasando cosas raras, están pasando cosas que uno dice, wow, esta situación, ¿cómo puede ser? Las desgracias, los incendios, las inundaciones, las muertes, los problemas bélicos, ¿no es cierto? Las guerras que están pasando en todos los lugares. Pero además de eso, nosotros como seres humanos también estamos pasando por situaciones difíciles. Las enfermedades, problemas financieros, problemas sociales, ¿no es cierto? A veces con los hijos, con las esposas, ¿no es cierto? Los esposos. Hay una situación que a veces uno dice y se pregunta, ¿dónde está Dios cuando la tragedia golpea la puerta de mi casa? Porque uno puede saber de las guerras, de otras cosas, ¿verdad? Pero cuando la tragedia golpea la puerta de tu casa, uno se dice, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios cuando sucede estas cosas? Por ejemplo, cuando muere un ser querido. En esta semana tuvimos un entierro, una hermanita nuestra de la iglesia de Claremont falleció. Y ahí estaba la familia y con dolor en el corazón, ¿no? ¿Cuándo se acabará la muerte, ¿no? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Por qué Dios permite que Grace se haya caído, se haya quebrado la muñeca, ¿no es cierto? Ya tenía que ser sometida a una cirugía. Y así la lista continúa, ¿verdad? Cuando se rompe un hogar, cuando hay un accidente inesperado o cuando asesinaron a alguien que tú conoces. Cuando nace una niña, por ejemplo, con leucemia y con otras enfermedades y que está condenada a muerte y que los médicos le dicen a los padres, mira, tu niña no va a pasar de los 10 años y ahí están los padres sufriendo. Como personas que conozco, ¿no? Amados, cuando sufrimos por las decisiones, por ejemplo, también de nuestros gobernantes, y debemos respetar y, ¿no es cierto?, orar por nuestros gobernantes. Y nuestros gobernantes son seres humanos que Dios ha permitido que estén en esa posición. Y a veces, y ustedes conocen, estudiaron el folleto Escuela Sabática, el problema es que hay dos fuerzas, ¿no? La fuerza de Dios y la fuerza del diablo, dos poderes antagónicos. Y el diablo está queriendo hacer las cosas para molestar a Dios y para hacerle quedar mal a Dios. Y todo lo malo se le culpa ¿a quién? A Dios. Y eso es lo que quiere el diablo, ¿verdad? Todo lo malo que sucede, el diablo quiere que le culpemos a Dios. Pero a veces el diablo no interviene y sin embargo son nuestras propias decisiones las que nos atraen desgracias, las que nos roban la tranquilidad. Y todo eso, mis amados, a veces o quizá siempre el ser humano naturalmente le dice, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? Tú que eres todopoderoso. Y la culpa recae sobre alguien que es realmente inocente. Y la pregunta es, ¿está Dios todavía entre nosotros? En esos casos, ¿está todavía Dios entre nosotros?
el día de hoy vamos a mirar en la Biblia que nos va a responder a esa pregunta, mostrándonos varios actos de Dios que responden a esas inquietudes, ¿no es cierto?, que tenemos los seres humanos. Hay gente que se resiente completamente con Dios y que no quiere saber nada de Dios. Esa pregunta, y una de esas respuestas la vamos a ver ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, en el jardín del Edén, Adán y Eva, cuando estaban ahí en el jardín del Edén y cayeron en pecado, en la desobediencia, la Biblia cuenta en el libro del Génesis que ellos fueron, ¿qué? Expulsados. Ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Y cuando fueron expulsados del jardín del Edén, abran su Biblia si quieren en el capítulo 3 de Génesis. Aquí encontramos, ¿verdad?, la desobediencia del hombre en el capítulo 3. Dice allí, bueno, la gran mentira del diablo fue que Dios ¿no es cierto?, que no iban a morir, porque Dios les había dicho que cuando coman de ese fruto que Dios les había dicho que no coman, el Señor les había dicho que van a morir. Si ustedes ven el capítulo 2, verso 17, el Señor está dándoles instrucción. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es decir, Dios dijo que iban a morir y ahora hay otro ser que no es Dios diciéndoles a Adán y Eva no van a morir. Si ustedes miran allí en el capítulo 3, verso 4, dice, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y queridos, pasa el tiempo, ¿no es cierto? Y vemos a nuestros seres amados, a nuestros padres, a nuestros abuelos, algunos que ya fallecieron. La muerte es real. Un día nos va a tocar a nosotros, todos los que estamos aquí. Si Jesús no ha venido, ¿vamos a qué? Vamos a morir. Yo tengo a mi madre que acaba de cumplir 97 años y ahí está en el nursing home y yo sé que la hora de su partida está cerca y a mí me duele porque yo me acuerdo que era una mujer dinámica, una mujer trabajadora, fiel, ayudadora a la obra del Señor y ahora está allí esperando ¿qué cosa? Esperando la muerte. La gran bendición que me queda en mi corazón es que mi viejita, ella aceptó al Señor Jesús y tengo la seguridad que está sellada para salvación. Esa es la victoria que mi corazón tiene, ¿no es cierto? Pero el diablo es mentiroso, hermanos, desde el principio. El diablo es muy mentiroso. Y entonces, después que pecan, en el verso 15 del mismo capítulo 3, dice la palabra, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, esta promesa de Dios, si ustedes se dan cuenta, cuando Adán y Eva pecan, son expulsados del jardín del Edén y ahora Dios les está hablando. Es decir, a pesar de que pecaron, Dios sigue teniendo contacto con ellos. A pesar de que desobedecieron, sigue teniendo misericordia de ellos. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Si tú te equivocas, si tú caes, si tú haces algo que a Dios no le gusta, que no le agrada y has sido víctima del engaño de Satanás o has sido víctima de ti mismo, de tus propias decisiones, Dios sigue, ¿dónde? ¿Dónde está Dios? Está cerca de ti, está cerca de ti. Y aquí Dios le está dando a Adán y Eva la promesa más grande que pudo haberle dado a la raza humana, la promesa de la simiente de la mujer que es Cristo Jesús, para que esa simiente, ¿no es cierto?, que es la simiente de la mujer es la iglesia y Jesús nació de aquella mujer, ¿verdad? Y vino a esta tierra, pero vino con un propósito, como lo vamos a ver más adelante. Así que esa es la respuesta de Dios a la pregunta que me imagino tenían Adán y Eva en la mente, ¿verdad? Porque Adán y Eva pudieron haber razonado, Señor, bueno, en cierta medida Adán le culpó a Dios de su problema. Porque la serpiente le dijo, no, la mujer que tú pusiste, ¿no? Y Adán dice, no, la mujer que tú me diste. Es decir, la culpa desde el comienzo, los seres humanos le estamos echando ¿a quién? A Dios, la culpa de todos los males. Y a pesar de eso, Dios les dice, bueno, mira, esto va a suceder. ¿Cuándo va a suceder? No te digo, pero va a suceder. Algo va a pasar que tú, tu esposa
y tus hijos van a ser redimidos. Ahora, en el capítulo 3 y el verso 21, fíjense qué maravilloso es Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando Adán y Eva cayeron en desgracia? Miren, verso 21, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, verso 21, perdón. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué les hizo? Les hizo túnicas. ¿Y esas túnicas las hizo de qué? De pieles, y tienen que haber sido corderitos porque eran el símbolo del cordero que iba a morir más adelante. Así que Dios, en medio de su desgracia, les está mostrando una luz de esperanza. Amados, hermanos, amigos, Dios cada día nos muestra una luz de esperanza. Cada día el Señor nos muestra de que no estamos solos. Así que de esa manera, mis amados, desde el principio, en este primer acto, ¿no es cierto? Desde el mismo jardín del Edén, Dios está respondiendo a la pregunta, ¿está Dios todavía entre nosotros? Y la respuesta de Adán y Eva, ¿cuál sería? Sí, el Señor está pendiente de nosotros. Pasa la historia, y nosotros vamos a ver a través de la historia cómo Dios va presentando estos actos, ¿no es cierto? Que la historia va confirmando la respuesta a esta pregunta que nosotros tenemos hoy. En segundo lugar, los descendientes de Abraham se convirtieron en esclavos en Egipto. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Se convirtieron en esclavos. Ahí entró, ¿no es cierto?, Jacob con sus hijos. José había sido agraciado por el faraón, se hizo el segundo, ¿no?, después de faraón. Así que entraron los israelitas ahí en ese pueblo. Pero al pasar los años, ese faraón murió, se olvidaron de José y ahora el pueblo se convirtió de gente que fue bienvenida, ahora se convirtieron en esclavos. Hermanos, amigos, el diablo quiere mantenerte como esclavo. Ese es el objetivo del diablo. Quiere mantenernos como esclavos del licor, esclavos de las drogas, esclavos del mal carácter, esclavos de nuestra naturaleza humana, que queremos hacer lo bueno y no podemos y caemos una y otra vez. El pueblo de Israel estaba como esclavo allí y llegó al punto, mis queridos, que Dios, capítulo 2 de Éxodo, a ver, vamos a mirar ahí, abran su Biblia, vamos a mirar ahí, en el libro de Éxodo, si alguien quiere leer, por favor, ayúdeme, 2, verso 23 y 24. ¿Alguien lo tiene? Éxodo 2, 23 y 24, pero léalo fuerte para que todos podamos escuchar. Ajá. El verso 25 dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, la pregunta en esa época, fíjense, estaban esclavos y yo no sé, no quiero ni imaginarme cómo será la vida de un esclavo. Pero hermanos, en esta época hay esclavos. Siglo XXI, hay esclavos. Aquí en Estados Unidos recién descubrieron, no me acuerdo en qué estado de los Estados Unidos, la trata de blancas, chicas, esclavas sexuales. Y la esclavitud hay en todo el mundo, hermano, sigue habiendo esclavitud. Yo no puedo imaginarme a una jovencita, ¿no es cierto?, a un joven o a cualquier persona como esclavo. Un esclavo que no tiene libertad para nada, que es o vive bajo la voluntad de otra persona, come cuando esa persona le dice que coma, ¿verdad? Un esclavo. Y más aún todavía haciendo trabajos denigrantes, feos. Y el pueblo de Israel estaba ahí como esclavo y llegaron hasta lo máximo. Y ahora se acordaron del Dios de Abraham y comenzaron a clamar. Hermanos, me encanta esto. Dice el verso 23, y clamaron. ¿A quién clamaron? ¿A quién clamaron? A Dios, ¿verdad? A Dios.
y subió a Dios el clamor de ellos. Y hermanos, ¿qué hace Dios cuando usted clama con angustia en su corazón? ¿Qué hace a Dios cuando se queda sin dinero en la calle y no tiene qué hacer? Bueno, un hijo de Dios, ¿a quién va a clamar? A Dios. Cuando llegamos a este país, ¿no es cierto? Cuando llegamos a este país, mi esposa y yo me habían ofrecido trabajo, ¿verdad? Me habían ofrecido trabajo. El Señor nos había bendecido mucho en nuestra tierra, en el trabajo pastoral. Así que los administradores de la Unión, de la División Sudamericana, me enviaron con muchas recomendaciones para este país. Pero cuando llegamos a este país, aquí las recomendaciones no sirvieron para nada, porque aquí cada quien baila con su pañuelo, ¿ve? Y entonces, y lo único que yo dije, Señor, y aquí yo tenía que clamar al cielo, ¿no? Señor, tú sabrás. Tú me llamaste a este ministerio. Si tú quieres que vuelva a trabajar en este ministerio, tú vas a abrir las puertas. Tú vas a abrir las puertas. Pero mientras tanto, había que hacer algo porque había que sobrevivir, ¿verdad? Había que, y fue así, Ingrid, aprendí a pintar. Así que aprendí a pintar casas, entré a trabajar en una compañía que tenía muchos departamentos. Cuando se ocupaban los inquilinos, yo era el que iba a pintar, aprendí a pintar. Así que si necesitan algún día pintura, yo me lo llevo a Juan y pintamos su casa. No hay problema, ¿no? Y a Giovanni también, así que y a Omar, los cuatro vamos ahí, pintamos eso, ¿verdad, Omar? Ahí vamos. Pero mis amados, Dios contestó mi oración. Le dije, Señor, mira, y algo más. Fui a la conferencia, me acuerdo que fui a la conferencia y le digo, mire, pastor, al coordinador en esa época, y le digo, mire, pastor, sabe que de la Asociación General, el pastor Leo Ranzolini, me acuerdo el nombre del pastor Leo Ranzolini, que trabajó en la División Sudamericana. Le digo, el pastor Leo Ranzolini le mandó una carta. Sí, me llegó la carta. Y de Sudamérica, del presidente de la División, sí, también aquí tengo todas las cartas, dice. Le digo, bueno, pastor, mire, yo tengo una niña enferma. Esa es mi realidad, por eso estamos aquí en este país. Así que, pastor, estamos disponibles para donde usted nos necesite. Y me dice, mire, pastor, haga un resumen, o sea, un currículum, haga un currículum y cuando usted me lo traiga, yo tengo aquí, dice, ahí tenía ¿cómo se llama? Donde se guardan un archivo, gracias. Dice, aquí tengo un archivo, dice, tengo 170 solicitudes y la suya va a ser la siguiente, y cuando le toque el turno, le llamo. Consideré eso una burla, pero el Señor puso un pensamiento en mi corazón para decirle al pastor ahí. Le dije, pastor, mire, yo no vine acá por gusto, vine con oración, confiando en que el Señor me trajo acá. Y quiero decirle algo. El Señor me trajo aquí por una razón. Y yo voy a trabajar en esta conferencia. Cuando yo le dije eso, me vio, se rió en mi cara. Y le dije, pastor, usted lo va a ver con sus ojos. Y salí, me despedí. Sí, me dijo, ya vamos a ver. Me fui. Hermanos, han pasado los años y aquí estoy. ¿Contestó Dios mi clamor? Sí, tenía una hija enferma, tenía los 2 hijitos que quedaron allá en Ecuador. El Señor me trajo y Dios cumple con sus promesas. Así que, hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba clamando a Dios con angustia, Dios hace algo interesante. Levanta un líder del pueblo de Israel. Pero ese líder llamado Moisés, muy humano, quiso hacer las cuentas o tomar las cuentas por sus propias manos, y en ese entusiasmo, teniendo todavía todo el entrenamiento ¿no es cierto?, científico, bélico y de todo ahí en Egipto, porque iba a ser faraón Moisés, ese caballero quiso hacer las cosas a su manera, mató a un egipcio
Y las leyes decían que tenían que cogerlo preso y ahora él tiene que huir y va al desierto allá, a Arabia, por allá. Y queridos, ahí tuvo que pasar 40 años. A veces tenemos que esperar para ver las respuestas de Dios. A veces tenemos que esperar y a veces no sabemos cuándo. Pero una cosa es cierta, Dios sí te va a responder. Pasa el tiempo. Y ahí en Éxodo capítulo 25, abra su Biblia en el libro de Éxodo, manténgalo ahí, capítulo 25 de Éxodo, verso 8. 25:8, mira lo que dice ahí. Ya Moisés, ¿no es cierto?, va a Egipto y ya conocen ustedes la historia. Al comienzo Moisés no quiere aceptar la invitación de Dios para eso, pero ya ahora Moisés es el líder del pueblo de Israel. ¿Ve? Dios es el líder del pueblo de Israel. Y ahí en el verso 25 que les dije, el verso 8, dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora, cuando Dios llamó a Moisés, la historia en la Biblia dice que el pueblo de Dios fue liberado. ¿Fue qué cosa? Liberado. Es decir, al clamor del pueblo, ¿Dios respondió? Sí. ¿Dónde estaba Dios? Estaba con ellos. Ahora, ya en el camino, ¿verdad? Encontramos la segunda parte, ¿verdad? Cuando vemos aquí que Dios le pide a Moisés que construyan un santuario para morar entre ellos. El santuario era una carpa en medio del desierto, fue tomado del modelo celestial. ¿Podemos poner el santuario en la pantalla? Te agradezco. Y ahí estaba el santuario, mis hermanos, ahí estaba el santuario, era una carpa y Dios le hace, en la instrucción, Dios le pide, ¿no es cierto? Dios le dice, bueno, mira, ese santuario va a estar en medio de todas las tribus de Israel, en el mero medio. Ahora, ¿qué te dice eso? Que Dios quiere estar en el centro de tu vida, que Dios quiere estar en el centro de tu corazón, que Dios no quiere apartarse de ti. Eso es lo que quería decirle Dios al pueblo de Israel. Quiero estar con ustedes, no sufran. Yo voy a estar con ustedes. Sí, están aquí en medio del desierto, pero si yo estoy con ustedes, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Esa es la idea que Dios quería darle al pueblo de Israel en ese momento. El santuario, mis amados, era la presencia misma de Dios allí en ese tabernáculo terrenal. Dios muestra la historia de la salvación en tres actos. El santuario es un ejemplo, ¿no es cierto? Tiene muchas enseñanzas del santuario. Pero el santuario en este momento, mis amados, hay tres actos que quiero destacar el día de hoy. Cómo Dios se hizo humano para salvarnos de la condenación de nuestros pecados. Eso muestra el santuario. La segunda cosa es cómo es Dios hoy con nosotros. Y en tercer lugar, cómo estará Dios con nosotros en el futuro. ¿Ya? Y entonces nosotros vamos a mirar ahora este otro acto de Dios en el servicio del santuario. En el atrio, por ejemplo. En el atrio nosotros vemos que habían dos muebles. El uno era el altar del holocausto, ¿verdad? El altar del holocausto, y había también la fuente de agua, ¿no? Todo eso tenía un significado, y de paso, cada mueble, cada cosa en el santuario apunta a una sola persona. A ese Cordero de Dios que iba a bajar del cielo, ¿a dónde? A esa tierra, cada parte. Ese altar, mis amados, significaba, ¿no es cierto?, que el monte Calvario, donde Cristo iba a ser, ¿qué cosa? Crucificado. Los corderos, los animalitos que eran sacrificados ahí en el santuario, en ese altar, mis amados, representaban el sacrificio de Cristo que iba a pagar con su vida, con su sangre, para que nosotros seamos ¿qué? Que nosotros seamos salvos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿estaba Dios con el pueblo de Israel? Amén. Ahora, si estuvo Dios con el pueblo de Israel, la pregunta es, ¿estará Dios conmigo hoy? Amén. Así como estuvo. Y hermanos, ese santuario tuvo tiene muchas enseñanzas para nosotros. Aquí en el capítulo, bueno, ustedes en casa pueden mirar en el capítulo 27, se describe la parte que tiene que ver con
el altar, ¿verdad? En el capítulo 27 del 9 al 19 habla acerca del atrio del tabernáculo. El atrio, si ustedes se dan cuenta, el atrio, en la parte de atrás está la carpa propiamente dicha, que tiene dos compartimentos, pero la parte que está enfrente, delante, están solamente, ese se llama el atrio, está el altar del holocausto y está la fuente. Ese atrio, mis amados, era la antesala del lugar santo y del lugar santísimo. Y en ese atrio era donde se oficiaban los sacrificios. Los pecadores venían, los sacerdotes oficiaban, ¿no es cierto? El pecador ponía su mano sobre el cordero y entonces degollaba por sí mismo ¿a quién? Al animalito, mostrando de que venía verdad y que por sus pecados, ese animalito moría. Amados, era un sacrificio simbólico de que nuestros pecados son los que mataron a nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora hay algo interesante. ¿Se acuerdan ustedes cuando Gabriel se le presentó a José, al esposo de María? Mira, en el libro de Mateo, vayan ustedes al Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, de San Mateo, encontramos del 20 al 23 lo que el ángel le dice a José. Le dice acá, capítulo 1, 20 al 23. Le dice: toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraron la muerte del niño. Y dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por la revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas acerca de Jesús. Ahora, estaba yo leyendo, hermanos, el capítulo 2, me disculpan, ese no es el texto, acá está. En el verso 21, ese es el 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué cosa? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, el nombre de Jesús significa Salvador, Salvador. Seguimos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta hace años atrás, cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, fíjense ustedes la cosa linda y hermosa. En el Antiguo Testamento, en la antigüedad, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el mismo Emmanuel que viene en la persona de Jesús es el mismo Emmanuel que está en medio del pueblo de Israel. El mismo Emmanuel. Es decir, Jesús se presenta en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pasan los años y viene el verdadero Emmanuel, ¿no es cierto? Y ahora está delante del mundo, delante de la raza humana. Vienen personas, Dios, convirtiéndose el verbo encarnado, ¿no es cierto?, en nuestro Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios, hermanos, ese Dios maravilloso, Emmanuel, que Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento, que había estado guiando al pueblo. De paso, en el proceso de salvación siempre actúan Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que en el Antiguo Testamento estaban actuando los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Padre actuó muchísimo, el Hijo actuó muchísimo, pero también el Espíritu Santo actuó también, porque si ustedes revisan el Antiguo Testamento, ahí está el Espíritu Santo actuando, dando poder, ¿no es cierto?, a los profetas en fin, haciendo todas las cosas que hizo en el Antiguo Testamento. Pero ahora Dios está en persona, en la persona de Jesucristo, siendo el Emmanuel encarnado. Qué maravilla, Dios encarnado en Jesús. El privilegio que tuvieron los discípulos, el privilegio que tuvo esa gente de mirar a Jesús, de tocarlo, de caminar con Él, de comer con Él, de mirarlo haciendo los milagros. Dios con nosotros. ¿Está Dios con nosotros hoy? Mira, ahí en el libro de Éxodo,
capítulo 30, versos del 1 al 10, encontramos el servicio en el lugar santo. En el lugar santo, mis amados, habían 3 muebles, ¿verdad? En el lugar santo. Pasamos a la otra lámina, Ense, por favor. En el lugar santo, dentro de la carpa, habían 2 compartimentos. El primer compartimento, ustedes miran de donde sale humo, ahí hay una cortina. El artista la abrió la cortina para que nosotros entendamos, pero de la cortina hacia atrás, cuando uno entraba en el santuario, que se llama el lugar santo, había la mesa de los panes de la proposición, que Jesús está representado en el pan, ¿no es cierto? Él es el pan de vida. Y estaba también a la izquierda el candelabro, ¿verdad? El candelabro también significa Jesús, pero también representa al Espíritu Santo. Y frente a la cortina, en el lugar santo, estaba también un altar. Ese se llama el altar del incienso. Ese altar del incienso, mis amados, ese altar del incienso, el sacerdote entraba trayendo el incienso por la mañana y por la tarde, y él poniese al incienso aromático y subía el humo que representan, ¿qué cosa? Las oraciones de ¿quiénes? Nuestras oraciones. Los santos somos nosotros. Cuando usted ora, cuando usted clama al Señor, cuando usted está en problemas, cuando usted está en dificultades o simplemente quiere darle gracias a Dios, todas esas oraciones ascienden al trono del Padre, mezcladas con los méritos de Jesús, porque fue el único perfecto en este mundo, y entonces son presentadas delante del Padre y el Padre acepta las oraciones. Porque Jesús está en este momento intercediendo en el cielo y es Él el que presenta personalmente sus pedidos a Dios. Pregunto, ¿está Dios con nosotros? Sigue con nosotros, porque el Señor sigue, mis amados, mostrándonos, ¿cierto?, su amor para con nosotros de esa manera. Y yo le digo a ustedes el día de hoy, el Señor, mis amados, en este instante les está mirando a ustedes y Él conoce cada una de las peticiones que ustedes han hecho. Él conoce cada una de sus quejas, de su dolor, ¿no es cierto? De las cosas que le pasan por la mente, desde los jóvenes cuando aprenden a orar, ¿no? Los niños que aprenden a orar, el Señor está contestando, pendiente de todo. Estamos orando mucho, mis amados, por nuestros jóvenes y nuestros hermanos inmigrantes. Hay muchas personas que tenemos en las iglesias y las oraciones del pueblo de Dios están subiendo porque el Señor quiere proteger a cada uno de nuestros hermanos. El Señor quiere proteger. El humo del incienso, hermanos, representa nuestras oraciones y ahí está Jesús presentando los pedidos de cada persona. Y el Señor, mis hermanos, está respondiendo a nuestras oraciones, perdonando nuestros pecados y también defendiéndonos de las acusaciones del diablo, porque el diablo es nuestro acusador. El diablo es el que nos dice a nosotros que Dios no es tan bueno como para perdonarnos, pero ahí está la sangre de Jesús que representa, sí, verdad, Dios nos ama y está en garantía en garantía por nuestra salvación. Así que alabado sea Jesús por su sangre, alabado sea Dios por su sacrificio. En el libro de Hebreos, miren ustedes, esta es una declaración bellísima, tenemos que mirarla. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, Hebreos capítulo 4, ahí nosotros vamos a mirar en el capítulo 4, versos 14 al 16, donde dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, porque ahora Jesús pues está en el cielo, ¿verdad? Está en el cielo. ¿Y cómo está actuando Jesús en el cielo ahora por nosotros? Como sacerdote, y no solo como sacerdote, no, sumo sacerdote. Y mira lo que dice ahí, este sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. ¿Quién es ese sacerdote o sumo sacerdote? Jesús el Hijo de Dios. Dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está en el cielo Jesús. Fíjense ustedes,
Ahí está en el cielo Jesús. Ahora, ya no está en el santuario. O sea, el Señor descendía una vez al año al santuario, ¿verdad? Para purificarlo. Vamos a ver eso en un momentito. Pero el sumo sacerdote representa a Jesús, que está presentando sus méritos ahí en el cielo. ¿Para qué? Quiere llevarnos al cielo pronto, hermanos. El Señor quiere que nos sigamos, pero que tengamos fe de que no nos abandonó. No le abandonó a Adán y Eva en el jardín del Edén cuando fueron expulsados. No abandonó al pueblo de Israel en el pasado. No ha abandonado al pueblo de Israel, hermanos, a pesar de que ya no es el pueblo de Dios, no lo ha abandonado. Sigue el Señor cuidando de ese pueblo. Sigue cuidando de aquellos que aceptan a Jesús en el corazón. Así que cuando usted acepta a Jesús en su corazón, usted tiene la garantía de que Dios no te va a dejar, no te va a abandonar. Dígale a su vecino, el Señor está contigo. Dígale, el Señor sigue contigo, el Señor está al lado tuyo, el Señor está contigo. Así es. Esa es promesa de Dios. Y esas son buenas noticias, mis amados. Esas son buenas noticias. Ahora la pregunta es, ¿Jesús está pronto a venir? ¿Sí o no? Sí está pronto a venir. Las señales como nunca antes, mis amados, se están dando y las cosas se están adelantando. Así que el Señor viene pronto. Dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que estar listos. ¿Listos en qué? Listos en comunión con ¿quién? Listos en comunión con Dios. Listos en comunión con Dios. Porque cuando nosotros estamos listos en comunión con Dios, no importa la hora que venga. Ahora, en el lugar santísimo, mirando la última parte de la lámina, pasando la cortina, hay un arca, hay un mueble, ¿verdad? Ese mueble se llama el arca del pacto, ¿ya? El arca del pacto. Encima del arca del pacto habían dos querubines protectores, ¿no es cierto? Cubriendo el arca del pacto. Dentro del arca del pacto, yo voy a mencionar solamente que estaban las tablas de ¿qué? Las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón, etc. Pero, hermanos, el arca del pacto, encima del arca del pacto, la cubierta, que se llama la Shequina, en ese lugar, una vez al año, Dios descendía a purificar lo que estaba manchado, ¿no es cierto? O habían quedado registrados a través de la sangre que se había asperjado en las cortinas. Estaba registrado el pecado confesado del pueblo. Es decir, una vez al año, cuando Dios descendía, representa el día del juicio. Nosotros estamos viviendo en tiempos de juicio, mis amados. Y el Señor pronto viene y el Señor dará su recompensa, ¿no es cierto? Aquellos que nos hemos mantenido, ¿qué? Fieles a Dios. ¿Y cuál va a ser la recompensa? La vida eterna, el derecho a vivir con Él, el derecho a comer del árbol de la vida para tener vida para siempre. Hay muchas bendiciones, pero aquellos que no aceptaron a Jesús, que no siguieron al Señor en comunión con Él, aquellos que sencillamente viven una vida, vamos a decir, con un pie aquí, con otro pie acá. Queridos, Dios quiere que nuestra vida espiritual siga mejorando más y más y más. Que nuestra fe vaya creciendo en Él, porque así como estuvo con Adán, así como estuvo con el pueblo de Israel en el pasado, está con nosotros hoy. ¿Y saben qué? La buena noticia es que el Señor en el futuro, ¿estará el Señor con nosotros en el futuro? Pues claro que sí, el Señor va a estar con nosotros en el futuro, mis amados, después del juicio, ¿verdad? Porque cuando el Señor descendía, hermanos, limpiaba eso y no había huella del pecado ahí en ese lugar. Asimismo, cuando el Señor Jesús ya termine con el juicio, hermanos, y se destruya esta tierra y sean hechos cielos nuevas y tierras nuevas, hermanos, no habrá huella ni rastro del pecado. Ya no habrán esos sentimientos hacia el pecado. Ya no habrán esas personas, ¿no es cierto?, terribles, ¿verdad? De hijos que matan a padres. Recientemente un hombre mató a una mujer por acá cerca en algún barrio. La pobre señora salió y desapareció y luego encontraron a este caballero. Y yo digo, ¿cómo una persona puede tener, no sé, no entiendo, cómo puede tener el alma, la sangre para quitar la vida de otra persona? Mis amados, Dios aún para esas personas tiene perdón.
si se arrepienten, si se arrepienten. Y eso va a hacer que ahí en ese santuario, mis amados, el santuario verdadero, ¿dónde está? En el cielo, ¿verdad? Lo que se hizo en la tierra es una copia de lo que está en el cielo. Pero cuando el Señor venga, mis amados, no habrá rastro ni raíz ni rama, ¿verdad? El diablo va a desaparecer, el diablo va a ser destruido. ¿Dónde estará Dios? En el libro de Apocalipsis, ya voy terminando aquí, en el capítulo 21, verso 3, dice el Señor: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Te das cuenta de la promesa de Dios? No solamente estuvo con los antediluvianos, con Abraham, con todos estos años, milenios pasados, con el pueblo aquí en esta tierra. No solamente está con nosotros, sino que seguirá con nosotros por la eternidad. Eso es lo que dice aquí la palabra del Señor. Y sigue diciendo el verso 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Es decir, el sufrimiento, el dolor, las penas, todo lo que nosotros pasamos en esta tierra, mis hermanos, todo se va a acabar. Así que si está usted sufriendo, confíe en el Señor. Si está usted llorando, confíe en el Señor. Si está usted enfermo, enferma, confíe en el Señor. El sábado pasado estuve predicando en la iglesia de Claremont y yo decía a la iglesia: hermanos, quizá alguno de ustedes tiene una enfermedad incurable, pero usted vino este día a esta iglesia, le decía, y le digo a usted también el día de hoy, quizá usted esté aquí con eso en su corazón, tiene una dolencia que nada le calma, los médicos no dan con la respuesta. Los médicos no son la última respuesta para usted. Dios es la última respuesta para ti. Porque el Señor dice que aun si morimos, si creemos en Él, volveremos a vivir. Volveremos a vivir. Así que aún ni la muerte, mis hermanos, ni la muerte nos va a separar del amor de Dios. Y cuando Él venga nos va a levantar. Si hemos muerto enfermos, si hemos muerto, ¿no es cierto?, por cualquier situación, hermanos, vamos a levantarnos sanos. Vamos a levantarnos como Adán y Eva fueron al principio, cuerpos perfectos. Si alguno de ustedes perdió a un ser querido, la promesa del Señor es que ese ser querido, si confió en el Señor le devolverá la vida, hermanos. La vida va a volver. Mientras yo decía estas cosas el sábado pasado en la iglesia, a la salida, una hermana sale y salía con lágrimas en los ojos. Me dice: pastor, me dijeron que tengo poco tiempo de vida. Y se me apretó el corazón. Y me dice luego: pastor, gracias. Quería escuchar. Le pedí a Dios que el día de hoy me hable. Y el Señor me ha hablado. Dios ha estado conmigo desde que nací, hoy, y estará conmigo en mi tumba el día que vaya a la tumba. Pero no solamente eso, pastor, sé ahora con seguridad de que cuando el Señor venga, tendré cuerpo nuevo y tendré la vida eterna también. Mis amados, yo no sé cuál es tu sufrimiento el día de hoy, pero quiero decirte la pregunta que el mundo se hace: ¿está Dios todavía entre nosotros? La respuesta es sí, está con nosotros. Sí, está con nosotros. Hay un texto aquí en Apocalipsis, y esa es la última lectura de la mañana, Apocalipsis 22, 3 al 5, donde dice: y no habrá más maldición. Apocalipsis 2, 22, 3 al 5 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol,
porque el Señor Dios, dice, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. El Señor quiere morar contigo por los siglos de los siglos. Mi pregunta es, Él quiere eso. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres tú morar con el Señor por los siglos de los siglos? Yo quiero eso. Quiero ver a mi Señor Jesús, quiero abrazarlo. Tengo 1000 preguntas para Él, pero ustedes también tienen preguntas para Él, ¿verdad? Así que tendremos que hacer cola. Pero tenemos una eternidad para preguntarle todo lo que queremos. Pero lo más lindo es en este día, mis amados, saber, reconocer de que el Señor nunca nos ha abandonado, de que vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Porque ¿saben algo? Emmanuel, que es Dios con nosotros, miren la promesa hermosa del Señor. Emmanuel, Dios con nosotros en el Antiguo Testamento, estuvo en el tabernáculo. Emmanuel, Dios con nosotros cuando estuvo Jesús, Él, ¿no es cierto?, físicamente estuvo aquí. Pero cuando se iba al cielo, mis amados, el Señor Jesús le prometió al pueblo, les dijo a los discípulos que era necesario que Él se vaya para que venga ¿quién? ¿Para que venga quién? El Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo hoy, en este momento? Aquí, Dios con nosotros. Aleluya. Vamos a cantar el himno 316. Vamos a pedir a nuestros directores de canto que puedan venir para acá. Y les voy a decir algo, si alguno de ustedes el día de hoy tiene algún pedido en su corazón, alguna petición, o tiene algún motivo de gracias en su corazón, hay alguna cosa que solamente usted conoce en su vida, qué es lo que está sucediendo. Si usted tiene algún pedido al Señor el día de hoy, mientras cantamos ese himno de pie, usted puede venir aquí delante para tener una oración al final, para que podamos presentar delante del Señor su gratitud, su pedido, y darle gracias. Si él solamente debe gracias al Señor por la presencia divina a su lado, igual puede venir aquí para darle gracias a Dios. Nos ponemos de pie para cantar. Hay un mundo feliz más allá, donde ángeles cantan en luz, tributando eterno loor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Amén. Hay un mundo feliz más allá.
El Señor estuvo con nosotros, está con nosotros y seguirá con nosotros por la eternidad. ¿Hay alguien el día de hoy que quiere decirle al Señor gracias por eso? Puedes venir aquí si quieres, si tienes un pedido en tu corazón, algo que quieras que el Señor te responda. eh, Tienes simplemente el deseo de decirle gracias, Señor, porque has estado conmigo toda mi vida. Puedes venir igual a darle gracias. Y si tú el día de hoy en tu corazón has sentido el deseo de entregarle tu vida a Dios, ven aquí delante. Ven aquí. Señor te ama. Si estás pasando por tribulación, si tienes planes para el futuro y el Señor, tú tienes la intención de que el Señor te acompañe en esos planes, ven al Señor. El Señor quiere caminar contigo. Padre amado, te alabamos en este momento, Señor. Desde el mismo día en que tus hijos pecaron en el jardín del Edén, mostraste tu amor, Señor, por esta raza humana. Tú nos conocías ya, sabíamos que íbamos a existir, Señor. Y tú quieres, cariñoso Padre, que así como cuidaste de Adán y Eva en el principio, así como les diste la promesa de salvación ahí mismo, Señor, así mismo esa promesa se ha hecho extensiva para nosotros hoy. Así que hemos aceptado, Señor, a Jesús en nuestro corazón. Hemos aceptado su sacrificio, Señor. Bautízanos con tu Santo Espíritu, Señor. Manténnos dentro de esta fe maravillosa, porque, Señor, tú vienes pronto y queremos encontrarnos contigo, Señor. Aquí están tus hijos que te alaban, Señor. Aquí están tus hijos que te reconocen como Dios. Aquí están tus hijos agradecidos por tu presencia en cada minuto, cada segundo de sus vidas. Aquí están tus hijos que tienen peticiones, que tienen situaciones especiales, Señor. Contesta, por favor, esos pedidos. Recibe la gratitud, Señor. Que los méritos de Jesús, junto a esta oración que hacemos en conjunto, Padre, tú la recibas y contestes, oh Dios, conforme a tu voluntad. Bendice nuestra iglesia. Bendice los planes, bendice cada persona que vino el día de hoy, bendice sus familias, cariñoso Dios, pero por sobre todas las cosas, dale paz en su corazón, porque tú estás a su lado. Gracias, Padre, oramos con todo nuestro corazón, entregamos nuestra vida a ti el día de hoy y lo hacemos en el nombre de Jesús.